Imagínense, ¿qué pasaría si les dijera que el ejército de Vietnam, 5 veces mayor en número que el chino, logró derrotar por completo la ofensiva más poderosa del enemigo sin siquiera entrar en combate directo? Sin usar muros, sin depender de armas sofisticadas, sino recurriendo a la astucia, al silencio y a las sombras, así como a aldeas abandonadas donde incluso los perros sin hogar desaparecían sin dejar rastro. Esta es una historia que durante mucho tiempo se mantuvo en secreto, una historia de una táctica militar ingeniosa llamada la estrategia de la ciudad vacía. Gracias a ella, el ejército chino, tan numeroso y confiado de sí mismo, fue engañado y atrapado, siendo completamente destruido. Hace mucho tiempo, en el año 1427, en la parte norte de Vietnam, la guerra por la independencia ya llevaba más de 10 años. Los vietnamitas resistían con una energía febril el avance de la dinastía Minh, luchando con todas sus fuerzas para expulsar a los invasores y recuperar su libertad. El tiempo pasaba y parecía que la victoria estaba cerca, cuando de repente el cielo se oscureció, como si presintiera una calamidad. Desde las montañas del sur de China, comenzaron a avanzar hacia el sur dos enormes ejércitos. Uno, comandado por el experimentado general Lu Zheng, atravesó los complicados pasos montañosos de Guangxi, liderando a más de 100.000 soldados. El otro, bajo el mando de Muen, avanzaba desde la provincia de Yunnan, listo para atacar desde Tianjin. Su objetivo era claro, eliminar la resistencia de los vietnamitas, romper el asedio del fuerte de Xuan Jian, que resistía con sus últimas fuerzas, y devolver Vietnam bajo el dominio chino, subyugándolo una vez más a la dinastía Minh. Para los observadores, la situación parecía sin salida, los enemigos los rodeaban como en un cerco, y la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Parecía que las fuerzas derrotadas no podían hacer nada. Sin embargo, de repente ocurrió algo extraño, las fuerzas militares del este de China, internándose en el territorio vietnamita, encontraron un silencio inusual. Ni exploradores, ni formaciones enemigas evidentes, ni signos de resistencia. Las aldeas abandonadas estaban vacías, los campos no arados, los puentes sin vigilancia, y las carreteras libres. Todo parecía demasiado fácil, como si el enemigo hubiera creado intencionadamente una ilusión de facilidad para atraer a los invasores a una trampa. Justo en eso residía la astucia, una táctica que permitió a los partisanos vietnamitas y a su líder, una persona llamada Leo E, engañar al enemigo, hacerle creer en su poder ilusorio. Conscientemente o por error, esas calles y aldeas vacías no fueron resultado de la despreocupación, sino una trampa cuidadosamente planeada. Una trampa mortal para el enemigo. La idea principal era hacer que el adversario creyera en su superiority, dejarlo adentrarse en tierra ajena, en las montañas inaccesibles, extender sus líneas logísticas y romper su comunicación con las fuerzas principales, para luego asestar un golpe sorpresivo. Estas tácticas requieren una gran maestría y comprensión no solo del arte militar, sino también de la psicología del enemigo. Liu Yi y sus allegados, los generales Nguyen, Trai, Tron, Gen, Hun, Lunanu, estudiaron cuidadosamente el terreno, el carácter del enemigo y su mentalidad. Sabían que los comandantes de Minh eran personas orgullosas y confiadas, acostumbradas a considerarse invencibles. Esperaban pánico, huida y lucha desesperada en el último momento. Pero en lugar de eso, en el momento oportuno, los enemigos solo encontraron casas vacías y rutas intransitables. Tal cálculo, parece, era imposible de detectar a simple vista. Sin embargo, funcionó gracias a la astucia y al conocimiento preciso del enemigo. Su objetivo no solo era atraer al enemigo a una trampa cerrada, sino también agotarlo al máximo, sacarlo de su territorio habitual y dejarlo sin refuerzos. Cuando el ejército chino se adentró lo suficiente en las cadenas montañosas, fue entonces cuando la trampa cerró sus poderosas pinzas y dio el golpe mortal. Pero ¿cómo fue posible que el general Lu Zheng, uno de los comandantes más conocidos y crueles de su tiempo, cayera tan completamente en esta astuta trampa? ¿Qué le hizo creer en la ilusión del poder enemigo? ¿Cómo un pueblo abandonado se convirtió en la batalla más brutal del sudeste asiático?
Las respuestas a estas preguntas están ocultas en el arte del camuflaje, en la estrategia de mando y en el profundo conocimiento de la psicología del adversario. Todo lo que se manifestó durante esta operación no fue caos ni casualidad, sino una estrategia cuidadosamente calculada, basada en precisión matemática y en hilos invisibles de la trama. Permítanme presentarles a las personas que estuvieron detrás de esta planificación y la ejecución de una táctica genial. No eran solo mercenarios militares ni soldados, eran personas impulsadas por ideas, inspiradas por sueños y sed de libertad. El grupo, liderado por un hombre llamado Liu Yi, el líder del levantamiento de Lamón, se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para su pueblo. Los enemigos lo llamaban rebeldía, le temían, y para sus seguidores él era una ilusión viviente, un hombre que, como sombra, se movía entre los enemigos y llenaba los corazones de confianza en la victoria. Durante 10 largos años, Liu Yi unió a campesinos, herreros, monjes y delincuentes, transformándolos en un ejército espectro, que se movía como niebla y golpeaba con una fuerza desconocida, como una tormenta que desata su rayo de repente. Pero él no estaba solo. A su lado se encontraba una persona cuya valía no radicaba tanto en su sable, sino en sus palabras. Muan Trai, estratega, erudito y poeta a la vez, era un maestro de las palabras. Sus cartas, llenas de enredos diplomáticos y genialidad estratégica, provocaban que los comandantes enemigos traicionaran a sus propios compañeros y abandonaran sus posiciones, creyendo en promesas falsas e ilusiones. Así es la historia de aquellos que no solo lucharon en guerras, sino que también reinterpretaron su esencia en el corazón de la lucha. En este esquema de astucia mortal, no hay caos, sino cálculo, no hay furia ciega, sino astucia e inteligencia. Y precisamente esas personas enseñaron a su país que, incluso en la situación más desesperada, si se tiene una idea, astucia y fe en las manos, es posible superar cualquier obstáculo y vencer al enemigo más fuerte. Él difundía propaganda que logró hacer que los soldados del Imperio Ming se volvieran contra sus propios comandantes, socavando su confianza en la dirección y fomentando conflictos internos dentro del ejército. Su guerra de información era tan sutil y hábil que influía en la mente de los soldados antes de que alguien lograra disparar una flecha o empuñar una espada. Creaba trampas psicológicas con tanta precisión y maestría que el enemigo caía en ellas de manera inconsciente, incluso sin haber escuchado aún el sonido de la flecha. Y entonces entraban en escena sus propios aliados, quienes eran capaces de luchar en combate y gestionar la gloria de la guerra. Entre ellos estaba Trongen-hun, un poderoso general con una voluntad de hierro y una determinación inflexible hacia la victoria, una persona capaz de guiar a sus tropas a través del infierno y sacarlas victoriosas, riendo incluso en las pesadillas ardientes de la batalla. Luego venían Lu Sansu, maestro de la lucha encubierta, hábil cazador de enemigos y especialista en operaciones de emboscada. Conocía cada grieta en los navegadores de las rutas enemigas, cada pista, cada movimiento que no podía ser ocultado. En sus filas estaban también 2 jóvenes prometedores líderes, Jin Lelai y Li Trien, 2 valientes y peligrosos leones en quienes confiaban para llevar a cabo misiones que solo unos pocos serían capaces de aceptar. Estos valientes sirvientes idearon juntos la denominación más cortés para ella, la inescrutable, ya que su alcance y sofisticación permitieron hacer que Min actuara como marionetas bajo su control. Con cuidado, paso a paso, los atraían hasta una trampa diseñada con tanta maestría que el enemigo no notaba ni siquiera la entrada ni la captura. Ahora nos centraremos en la boca misma de la trampa, en esta intrincada, astuta y cuidadosamente elaborada trampa. Cuando el ejército de Lusansan cruzó la frontera hacia la región de Ciese, se enfrentaron a una ilusión total, ni resistencia ni ruido, solo caminos estrechos que serpentaban entre densos bosques, montañas que susurraban en silencio sus secretos, y aldeas que desaparecían tan rápidamente como si nunca hubieran existido. Era una táctica clásica de distracción. Antes de la llegada de las tropas de Min, estas aldeas se vaciaban, dejando tras de sí solo rastros de pánico, carros destrozados, granos dispersos, banquetes incompletos, todo para que el enemigo creyera en su poder invencible y se sintiera una fuerza imparable. En ese momento, en las laderas de las montañas y colinas, se desplazaban hábilmente unidades ocultas del enemigo, miles de combatientes, sombras vivientes que evitaban caer en la emboscada.
Bloqueaban rutas, saboteaban cadenas de suministro, tendían emboscadas y armaban trampas. Poco a poco, paso a paso, el enemigo fue atrapado en una trampa creada con tanta destreza e infalibilidad. Y entonces, cuando parecía que Liu Zhang estaba a punto de lograr su victoria, ya no quedaban más oportunidades de éxito, sus tropas estaban rodeadas, en una trampa sin salida. La característica aterradora de este escenario es que el ejército chino ni siquiera sospechaba que estaba siendo cazado, avanzaban con confianza, burlándose del temeroso ejército vietnamita, que evitaba enfrentarse en combate directo y prefería la clandestinidad y la emboscada. Pero poco a poco desaparecían los exploradores y los destacamentos de vigilancia, sus huellas se volvían cada vez menos visibles. Pronto, el terreno cambió, los valles se estrechaban, las espesuras de jungla se alzaban a su alrededor y el camino se volvía cada vez más resbaladizo bajo las lluvias simbólicas, que parecían provocadas por los propios dioses. Entonces comenzó lo inexplicable, las primeras líneas de abastecimiento desaparecieron sin dejar rastro, y los primeros susurros de duda surgieron entre los soldados. Ya era demasiado tarde, los enemigos surgieron de una emboscada, y Jolián no alcanzó a entender cómo quedó completamente rodeado. Pronto llegó el momento fatal. El nombre de este lugar, Chilong, se convirtió en símbolo del mal insuperable. Este rincón parecía, hasta entonces, tranquilo y pequeño, incluso pintoresco, una pacífica inmersión entre montañas y ríos, como un rincón bendecido en el corazón de la naturaleza salvaje. Pero para los vietnamitas, era una hoja afilada, tallada por picos montañosos y aguda por los ríos, oculta en una densa niebla. Y el enemigo, despreciando el peligro, marchaba directo a su boca. Exactamente el 10 de octubre de 1427, ese lugar se convirtió en un momento fatídico para el ejército Minh. Luzhan Wan llevó a su destacamento cada vez más profundo en el triángulo de Chilong, dejando atrás no menos de 30.000 soldados armados y confiados en sí mismos. Los tambores marcaban el ritmo de la victoria, las banderas ondeaban en el viento, y el ruido y el estruendo de la batalla sonaban como un cálido fondo, sin mostrar ninguna señal de la inminente perdición. De repente, la vanguardia se detuvo, el camino se estrechaba, a los lados crecían espesos bosques de bambú. Adelante, un estrecho arroyo relucía bajo un cielo sombrío. Al observarlo, parecía todo en calma, el agua brillaba, no burbujeaba, todo parecía detenido en el tiempo. Pero de repente, se oyó un grito, una flecha, luego decenas y cientos, como un viento que desgarraba el aire. Desde los árboles, de las rocas, de la niebla, los vietnamitas comenzaron a desatar un auténtico infierno de guerra, un infierno, convertido sin duda en una masacre sangrienta. No fue una batalla, fue un vendaval, una destrucción masiva e insensata. Los defensores de Liu Zhang quedaron entre dos fuegos, los estrechos límites, donde estaban los héroes con lanzas y arcos, una grieta donde se concentraba la muerte. La caballería pesada no podía moverse ni ayudar, y las falanges internas de su ejército no lograban atravesar las emboscadas. Entonces, el ataque enemigo alcanzó su apogeo. Los adversarios emergieron de las emboscadas, y de repente, en el bosque explotó un caos feroz, flechas, lanzas, fuego, y como si brotaran de la tierra, afiladas picas de bambú ocultas en el fango, todo salpicado de sangre y furia. Uno de los soldados del ejército Ming tropezó y se deslizó hacia el agua, que ya había adquirido un tono carmesí, inundando todo con una ola escarlata. Su grito recorrió el campo de batalla, resonando entre la tierra devastada, y pronto desapareció, sumergido en una lluvia de sangre. En medio de ese caos colmado de dolor y horror, todavía permanecía vivo Liu En, su corazón latía desesperadamente, sin perder la esperanza. Alzó la voz, intentando inspirar a sus compañeros, en sus palabras resonaba rabia y determinación. Dio la orden a su élite de guardia de atravesar el cerco, pues eran su única esperanza de salvación. Liderados por los vietnamitas, abrieron una estrecha brecha, tan débil que parecía casi irreal, y precisamente a través de ella comenzaron a salir del cerco. Sin embargo, el destino le preparó otra trampa a Liu En. Cuando entró en un claro, ya lo esperaba el enemigo. La comunicación se interrumpió de nuevo. Desde una cima cercana, Leat observaba a todos.
En el momento en que Lyon entró en la apertura, se dio la orden, no retrasar. En cuestión de segundos se escucharon disparos, y él sintió como un movimiento apenas perceptible se convertía en muerte rápida. Su caballo, bajo él, cayó en el barro ensangrentado, haciendo que Lyon perdiera el equilibrio y cayera. Intentó levantarse, pero ya era demasiado tarde. Un golpe, y la cabeza del gran comandante se separó, rodando en la tierra sucia de Chiyun. La calma cayó, sellando para siempre el momento en que la caída del legendario general ocurrió en la tierra oscura de la batalla. Pero esa quietud duró poco, dando paso al pánico y al caos. El ejército de Minsk, sin líder, se desmoronó como una estructura de naipes, frágil e indefenso. Miles de combatientes huyeron, muchos no alcanzaron ni un paso, fueron alcanzados por la muerte o la captura. Muchos, confundidos y desesperados, arrojaron sus armas y suplicaron por misericordia. Y los vietnamitas, observando esta escena, no se apresuraron a perseguir a los derrotados. Simplemente permanecieron inmóviles, dejando que el silencio hablara por ellos. Esa victoria muda resultó ser aún más poderosa que cualquier grito de guerra. Sin embargo, el fin de esta batalla no significó el fin de la guerra, pues a decenas de kilómetros de allí, en otro frente, el movimiento de las tropas Musen continuaba su marcha. Todo apuntaba a que en cualquier momento una nueva trampa podría detener al enemigo. Al llegar allí, quedó claro que la guerra para ellos había terminado antes de empezar. Cuando llegó la noticia de la muerte de Liu Sheni, comandante del segundo ejército de Minsk bajo el mando del general Musen, una potente ráfaga de trueno sacudió su alma. En su interior surgió una duda, comenzó a repasar sus fuerzas, a reconsiderar la estrategia. Pero ya era demasiado tarde. Sus tropas, 10.000 soldados, estaban muy adentradas en territorio enemigo. Los suministros de alimentos se agotaban, los mapas se volvían cada vez más inexactos y los habitantes locales desaparecían, como si se disolvieran en la selva. Allí, en lo profundo del bosque, acechaban los ojos enemigos, y esa sensación no abandonaba a los combatientes. Musen sintió la tristeza de que sus planes anteriores habían colapsado. Tenía la intención de unirse a Lian para romper el bloqueo de Chongyang y ganar gloria ante su pueblo, pero ahora en el campo de batalla solo había silencio, impregnado de inquietud. Y tras ese silencio, se escondían las miradas de los vietnamitas, frías, perspicaces. Los ataques no comenzaban de inmediato, el enemigo avanzaba lentamente y con cautela. En las copas de los árboles, los francotiradores se ocultaban, en los cauces de los ríos, se colocaban pinchos y trampas, emboscadas se camuflaban como un supuesto retroceso para atraer al enemigo a la trampa. En esta batalla, los enemigos no solo desafiaban, sino que vivían dentro del ejército de Minsk, lo deshacían desde dentro, destruyendo todo lo que quedaba. Y aún peor que eso fue cuando Muan Trai volvió a atacar. De manera tan engañosa y elaborada como antes, se infiltraron en los campamentos del ejército de Minsk, con cartas llenas de belleza y poesía. En ellas se relataba la muerte de Liu Zhen, la capitulación y la misericordia, como si los enemigos ofrecieran rendirse y encontrar la paz. Algunos oficiales y soldados creyeron en esos mensajes, pensando que la desaparición de la amenaza militar era solo cuestión de tiempo. Dejaron las armas y huyeron o desertaron, unos por el miedo, otros por incredulidad. Y a su alrededor todo se estrechaba, la densa y peligrosa jungla parecía apretar un anillo en las manos del enemigo, sin darles respiro. Y finalmente llegó el golpe final. Cuando Muan Trai alcanzó la fortaleza de Huanyang, ella ardía en llamas. El enemigo ya la había tomado, usando túneles, dispositivos explosivos y ataques nocturnos que terminaron en caos y destrucción. La única esperanza de victoria desapareció por completo. Entonces se presentó un ultimátum, rendirse o morir. Los Muesen capitularon. Miles de soldados de Minsk depusieron las armas, no porque tuvieran miedo, sino porque estaban engañados, reorganizados y derrotados por un enemigo que no buscaba sometimiento, sino que rechazaba toda sumisión. Pero, ¿y qué siguió después? ¿El emperador del imperio Minsk enviará más tropas o, finalmente, reconocerá la fuerza y perseverancia del pueblo libre? Porque la victoria no es solo el final de la batalla,
sino el comienzo de algo mucho más importante y grande. Después de que Muesen se rindió, después de que el silencio llenó los valles y finalmente desaparecieron las últimas espadas, el pueblo vietnamita encontró la libertad. Ya no había ofrendas, ocupaciones ni banderas extranjeras en las murallas de las ciudades. La dinastía Minsk, que sufrió humillación, reconoció oficialmente la independencia del pueblo vietnamita. Esto se llamó una retirada estratégica, disfrazada con una formulación suave. Pero la historia recuerda otra cosa. La verdad es la derrota. Sin embargo, para el pueblo de Vietnam, el dolor fue más profundo, penetró en lo más profundo del alma, dejando una huella indeleble en su futuro. 20 años de guerras, casas destruidas, aldeas abandonadas y generaciones perdidas para siempre. Detrás de todo ello estuvieron múltiples tragedias y sufrimientos crueles que quedaron en la memoria del pueblo como un pesado legado del pasado. Y aún así, a pesar de los horrores y destrucciones que duraron años, de las cenizas de esta era quedó algo inquebrantable, fue la memoria, la sabiduría y una profunda identidad vinculada a las raíces y a la historia. La victoria alcanzada en la batalla de Chiang Xuanyang fue mucho más que un simple triunfo militar. Se convirtió en testimonio de que la inteligencia y la estrategia pueden vencer incluso a los imperios más poderosos. Demostraba que la libertad puede sobrevivir incluso a ejércitos formidables y a las invasiones organizadas. Y a veces el silencio suena más fuerte que cualquier arma, porque en ocasiones el silencio es una poderosa arma, más fuerte que la explosión de los cañones. En esta historia no prevalecieron solo la fuerza física y el armamento, sino también la astucia, la táctica y la paciencia. La estrategia venció a la fuerza, la inteligencia a la musculatura, y la resistencia y paciencia a la arrogancia y la confianza en uno mismo. Leoya se convirtió en emperador, pero nunca olvidó esas colinas donde se refugió ni a los amigos que perdió entre los árboles. Wang Cri escribió una declaración que todavía resuena en eco hasta el día de hoy. La gran afirmación es la Declaración de Independencia de Vietnam, creada hace siglos, mucho antes de que el mundo conociera otros documentos de esta especie. A lo largo de toda la tierra permanecen monumentos en forma de losas de piedra, templos antiguos y canciones populares que susurran los nombres de los héroes cuyo sacrificio no se borra con el tiempo. Incluso en nuestros días, cuando el susurro de la historia se ha silenciado, las montañas permanecen como guardianes en silencio y las tierras, en su momento impregnadas de sangre, ahora florecen con flores. Pero si se permanece en un mismo lugar lo bastante tiempo, se puede sentir algo especial. La carga de la memoria, el aliento de una nación que alguna vez susurró en la niebla, que vayan, nosotros esperando. Algunas victorias resuenan a través de los siglos, algunas historias siguen vivas a pesar de los intentos por olvidarlas. El polvo hace tiempo cubrió Chiang, desaparecen las lanzas de acero y la sangre derramada, solo queda el viento que lleva la historia. Sin embargo, todo lo que allí ocurrió no fue simplemente una batalla o una guerra. Se trataba de un pueblo que se negó a desaparecer, de personas para las cuales el hogar es sagrado y el precio de su protección justifica cualquier sacrificio. Incluso cuando son una minoría, incluso cuando nadie cree en su fuerza, incluso cuando el mundo entero olvida sus nombres. La historia suele hablar de reyes, ejércitos y conquistas, pero pertenece a aquellos que permanecieron invisibles, los campesinos que quemaron sus casas para que el enemigo no las utilizara después. Es la historia de personas que se convirtieron en exploradores, de madres que guardaban mensajes en sus ropas, de niños que memorizaron cada sendero en las colinas. Estos héroes son héroes ocultos, porque su nombre no aparece en los libros de historia, pero precisamente ellos constituían ese ejército invisible y, sin embargo, más importante. ¿Y ahora qué? ¿Qué puede significar la guerra en las junglas del siglo XVI para nosotros, que vivimos en una era de comodidad, con pantallas y ruido cotidiano? Estamos rodeados de comodidades y tecnologías, pero el mundo sigue exigiéndonos las mismas cualidades, valor, claridad de visión y convicciones firmes. Y aunque no tengamos espadas ni escudos en nuestras manos, aún nos enfrentamos a la lucha contra la mentira, contra la memoria, contra la imposibilidad de olvidar y soltar. Porque cada generación tiene su propio desafío, su chon, prueba, silencio ante la tormenta, o una elección, huir, rendirse o levantarse y luchar.
Les pregunto, ¿cuándo llegará su propio Chon y estarán listos para enfrentarlo cara a cara? Pero incluso ahora, al reflexionar, ¿son realmente capaces de decir que han escuchado todas las historias del pasado, cuando la historia muchas veces es solo una parte de la verdad? ¿O hay algo más profundo y oculto, escondido tras el silencio?